Dicen que los aztecas fundaron su imperio siguiendo una señal de los dioses. Un águila, devorando una serpiente, posada sobre un nopal. Pero lo que casi nadie cuenta, es todo lo que tuvieron que sufrir, creer y sacrificar para llegar hasta ahí. Esta no es solo la historia de un pueblo antiguo. Es la historia de cómo la fe, la guerra y el destino construyeron una de las civilizaciones más poderosas de México. Mucho antes de que existieran grandes ciudades, los aztecas eran un pueblo errante. No tenían tierras propias. No tenían templos de piedra. Solo tenían una promesa. Su dios Huitzilopochtli les había ordenado caminar hasta encontrar el lugar sagrado donde levantarían su hogar definitivo. Ese viaje no duraría años. Duraría generaciones. Caminaron durante décadas, cargando a sus dioses sobre la espalda y la esperanza en el corazón. Cada paso era una prueba. Cada noche, una pregunta. ¿Realmente existía el lugar prometido? Mientras otros pueblos los veían como invasores o mendigos, ellos seguían avanzando, porque detenerse significaba traicionar la voluntad divina. Cuando por fin llegaron al valle, no encontraron un paraíso. Encontraron rechazo. Nadie quería a los mexicas. Los obligaron a vivir en tierras peligrosas, pantanosas, llenas de agua y serpientes. Pero fue ahí, en el lugar más inhóspito, donde el destino comenzó a cambiar. Una mañana, entre el reflejo del sol y el agua, lo vieron. El águila, majestuosa, firme, devorando una serpiente sobre un nopal. No hubo dudas, no hubo miedo. Ese era el sitio. Ahí nacería Tenochtitlán, el corazón del mundo azteca. Donde otros veían un lago imposible, ellos vieron una ciudad. Levantaron templos, calzadas y canales. Aprendieron a dominar el agua. Crearon chinampas, islas artificiales que alimentaban a miles. Tenochtitlán creció hasta convertirse en una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo. Pero la grandeza no se sostiene solo con maíz y piedra. Se sostiene con poder. Los aztecas se convirtieron en guerreros temidos. No luchaban solo para conquistar tierras, sino para capturar prisioneros, porque la guerra alimentaba a los dioses. Para los aztecas, el universo era frágil. El sol necesitaba sangre para seguir su camino por el cielo. Los sacrificios no eran actos de crueldad, sino de deber sagrado. Cada corazón ofrecido era una promesa de que el mundo no acabaría ese día. Desde Tenochtitlán gobernaron un vasto imperio. Cobros de tributo llegaban desde tierras lejanas. Oro, cacao, plumas, textiles. El Tlatoani era visto como la voz de los dioses en la tierra. Todo parecía eterno. Todo parecía invencible. Pero antes de la caída, llegaron las señales. Fuego en el cielo. Lamentos en la noche. Templos que ardían sin razón. Los sacerdotes lo advirtieron. Algo terrible se acercaba. Y esta vez, no venía de los dioses conocidos. Hombres blancos, con armaduras brillantes y animales nunca vistos. Llegaron desde el mar. Algunos pensaron que era el regreso de antiguos dioses. Otros supieron, demasiado tarde, que eran hombres, y que traían la guerra más devastadora de todas. Tenochtitlán cayó. Los templos fueron destruidos. El imperio desapareció. Pero los aztecas no murieron. Viven en la lengua, en las tradiciones, en los símbolos, en el corazón de México. Porque un pueblo puede perder su ciudad, pero jamás pierde su espíritu. Y así, cuando el tiempo comenzó a borrar los muros de piedra y el silencio cubrió los templos, el espíritu de los aztecas no desapareció. Las ciudades cayeron. Los estandartes dejaron de ondear. Los tambores de guerra callaron. Pero la esencia de aquel pueblo jamás fue derrotada. Porque los aztecas no fueron solo guerreros ni constructores de imperios. Fueron hombres y mujeres que miraron al cielo buscando respuestas,
que creyeron que el universo tenía un orden sagrado y que su existencia formaba parte de un equilibrio mayor. Cada sacrificio, cada ceremonia, cada batalla, nacía de la profunda convicción de que el mundo debía seguir su curso, de que el sol debía continuar su camino por el firmamento. Cuando Tenochtitlán dejó de alzarse orgullosa sobre el lago, no fue el final de una civilización, sino el inicio de su transformación. Sus dioses cambiaron de nombre, sus templos fueron cubiertos por nuevas piedras, y su lengua comenzó a mezclarse con otras voces. Sin embargo, bajo la tierra, entre las raíces del nopal y la memoria del agua, su corazón siguió latiendo. Late en las palabras que aún se pronuncian. Late en los símbolos que siguen vivos. Late en la identidad de un pueblo que nunca olvidó de dónde viene. Los aztecas entendían que la vida era un préstamo, que el sacrificio era parte del deber y que la muerte no era un final, sino un tránsito. Por eso, su legado no se mide solo en ruinas ni en códices, sino en la manera en que enseñaron a enfrentar el destino con dignidad, a honrar a los dioses y a resistir incluso cuando todo parecía perdido. Hoy, al caminar por las calles donde una vez se levantaron pirámides, pocos escuchan los ecos del pasado, pero están ahí, en el viento, en la piedra, en la sangre que corre por las venas de quienes aún llevan su herencia. La historia de los aztecas no pide ser llorada, pide ser recordada. Porque mientras alguien pronuncie su nombre, mientras alguien observe el águila sobre el nopal y recuerde su significado, mientras alguien entienda que la fe, el sacrificio y la identidad pueden construir un imperio, los aztecas seguirán viviendo, no como una civilización perdida, sino como un legado eterno que se niega a desaparecer.